Senador Nadinov, tiene la palabra. Sí, presidente. No lo veo ahí. Está bien. Bueno, estamos tratando efectivamente el decreto 527 del 2005, decreto que fue previamente considerado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Y en este sentido me parece importante tener presente que cuando estos decretos vienen al Pleno, nosotros tenemos como paso previo la obligación de verificar, como así también en el ámbito de la bicameral, si los decretos cumplen con los requisitos formales y sustanciales que prevé tanto la ley especial como la propia Constitución Nacional. Desde luego que este es un decreto que ha cumplido los recaudos formales, que tienen que ver con el acuerdo de ministros, con el refrendo de los mismos y del jefe de gabinete. Es un decreto que fue elevado en tiempo y forma por el jefe de gabinete a la propia bicameral y la propia comisión bicameral ha verificado que fue publicado en tiempo y forma en el boletín oficial. Ahora bien, el aspecto central que hace a la emisión de decretos de necesidad y urgencia tiene que ver con los requisitos sustanciales que están expresados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Nuestra Constitución sienta un principio general donde expresamente se le prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo. Y las excepciones que prevé el artículo 99 están contemplados en la segunda parte, que hace referencia a que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios que prevé la Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de algunas materias vedadas como electoral, la cuestión penal, tributaria o el régimen de partidos políticos, podrá emitirse decretos por razones de necesidad y urgencia. Entonces estamos ante un criterio absolutamente restrictivo, donde se marca justamente que el presupuesto que habilita el dictado de decretos de necesidad y urgencia tienen que coincidir con esas circunstancias excepcionales. En más de una oportunidad la Corte fue muy clara y se ha expresado en cuáles son los recaudos que deben cumplirse para que los decretos tengan validez, es decir, para que un decreto de necesidad y urgencia se circunscriba a lo que prevé la propia Constitución. Primero, su remedio excepcional, que no puede ser subsanado por otro medio, y fundamentalmente se debe tratar de un decreto que solamente pueda emitirse en tanto y en cuanto el Congreso esté impedido de poder discutir el tema en cuestión, el tema central. Desde este punto de vista, este es un decreto que fue emitido en mayo del año 2005. En mayo del 2005, el Congreso se encontraba plenamente en funciones. Al estar el Congreso plenamente en funciones, este decreto, que tiene que ver con la suspensión por el plazo de 10 años de los términos que transcurrieran de las licencias, como así también de las prórrogas previstas por el artículo 41, y que tiene mucha relación con lo que este Congreso trató el 9 de octubre ante la sanción de Ley de Medios Audiovisuales, no nos caben dudas, y así nosotros lo dictaminamos en nuestro dictamen de minoría, en el ámbito de la bicameral, que al no reunir los recaudos sustanciales, amerita su rechazo. Pero más allá de la cuestión de los aspectos, digamos, formales y sustanciales, yo quisiera detenerme, señor presidente, en algunas cuestiones, en algunos aspectos que hacen a los considerandos del decreto, porque no es un decreto más, repito, y porque este es un decreto que se inscribe en la lógica del oficialismo de considerar la emergencia del año 2002, la ley de emergencia, la 25.561 y sus respectivas prórrogas, como sustenta o base de emergencias posteriores o de la emisión de propios decretos de necesidad y urgencia. Fíjense lo que nos dice el decreto, justamente en los considerandos. El decreto hace referencia que en virtud de la grave crisis que atravesó nuestro país mediante la ley 25.561, se declara la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Que en ese contexto, que si bien la referida crisis afectó a la sociedad en su conjunto, no se atendió la situación particular de los licenciatarios de medios de radiodifusión. Y que, bueno,
que en función de las cuestiones del mercado interno y que los sectores más afectados por la recesión y por la crisis fueron los licenciatarios de radiodifusión, esto ha provocado situaciones de rentabilidad negativa. Primera cuestión central. Este DNU adolece de una falencia grave. Se sustenta en una emergencia para el 2005, en una emergencia del 2002, que no tiene ni sustento ni acreditación en el propio decreto de necesidad y urgencia. Es decir, se hace referencia a situaciones que ocurrieron en el año 2002 para replicar las mismas en el transcurso del 2005. Y esto no tiene ningún tipo de lógica ni sentido, más allá de la cuestión formal y sustancial. Ahora bien, hay cuestiones interesantes como para analizar en el marco de los considerandos del decreto y que a esta altura deberíamos preguntarnos, ¿no? La primera pregunta, los licenciatarios de radiodifusión, la situación económica financiera de los licenciatarios de radiodifusión. A mayo del 2005, ¿era la misma situación que a enero del 2002? Primera pregunta. Segunda pregunta, la rentabilidad negativa de los licenciatarios de radiodifusión no fue morigerada, saneada por los mecanismos de concursos preventivos o los mecanismos de acuerdos extrajudiciales que los propios considerandos del decreto hacen referencia. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es bueno preguntarse esto? Porque esto no surge del DNU. No surge la emergencia, del DNU no surge la crisis económica financiera que se argumenta para los licenciatarios, tampoco surge del decreto si se dio o no la famosa rentabilidad negativa, ni a cuántos licenciatarios de radiodifusión pudo no afectar esta situación. Lo cierto que lo que se demuestra con este decreto es que parte de una argumentación absolutamente dogmática y falaz. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurren estas cosas? Es decir, que hoy estamos tratando un decreto que tiene que ver con darle mucha potencia a un DNU que convalida la posición de los medios a partir de la emisión del mismo, pero que nada tiene que ver con la cuestión central de la Ley de Medios Audiovisuales que nosotros sancionamos el 9 de octubre. Yo sé que el tiempo apremia, pero esto es importante decirlo, porque lo tenemos que dejar sentado, porque estas cosas hay que decirlas. Porque acá lo que ocurre es que se ha eludido la discusión en el ámbito del Parlamento. Entonces, en el Congreso de la Nación, donde el Poder Ejecutivo debería haber enviado un proyecto de ley y discutir en audiencias, en plenarios, la verdadera situación de los licenciatarios, si correspondía o no correspondía la suspensión por el plazo de 10 años de los términos de licencia, esto no se dio. ¿Cómo podemos verificar a través de un decreto de necesidad y urgencia la rentabilidad negativa de las empresas si no contamos con la documental? Esto fue una cuestión política por el cual se ha emitido el decreto a través de un atajo que siempre se busca para evitar la discusión en el Congreso. En conclusión, no fue acreditada la emergencia, pero para terminar, en función del tiempo, yo quiero hacer referencia, por último, a un párrafo de los considerandos del decreto, que dice que en la actualidad, pese a haberse superado la etapa más difícil de la crisis, la situación de los medios audiovisuales necesitan un horizonte de previsibilidad. Fíjese, señor presidente, que por el horizonte de previsibilidad justamente se emite este decreto el 527. El 9 de octubre sancionamos otra cosa, es decir, una ley de medios que echa por tierra, si se quiere, lo que hoy estamos ratificando o que lo que el oficialismo creo que va a ratificar. La pregunta sería, ¿qué entiende el gobierno por horizonte de previsibilidad? O mejor dicho, ¿qué debemos entender nosotros desde la oposición cuando el gobierno nos habla de un horizonte de previsibilidad? Para mí, este horizonte de previsibilidad tiene mucho de mentira discursiva y va orientado en un solo camino, es decir, como un mecanismo de apropiación de mayor poder y recursos sin medir las consecuencias. ¿Y por qué lo digo? Con 3 ejemplos cortitos.